Cerramos allá la puerta. Bueno, muy buenos días a todos a esta última reunión del ciclo de charlas de cirugía infantil, de consultas frecuentes. Hoy vamos a estar hablando de litiasis biliar y pancreatitis en pediatría. Antes que todo, antes de comenzar, agradecer a toda la gente de la OCDE del Sepsi Perón por habernos brindado logísticamente y organizativamente este espacio durante los últimos meses. Llegamos a fin y ojalá que podamos repetirlos con otra organización de temas a disposición de la pediatría, ¿sí? Una vez más, aclarando que este ciclo de charla es más que todo para nosotros proporcionar desde el punto de vista quirúrgico la patología, que es una patología, la patología clínica quirúrgica, y cómo deberíamos recibir a los pacientes o realizar las interconsultas para nuestros consultorios. Hoy en día, como hemos dicho, vamos a hablar de litiasis biliar y pancreatitis en pediatría. Antiguamente, y los que tenemos varios años en la profesión, estudiábamos las patologías, tanto la litiasis como la pancreatitis, de forma separada. Hoy la experiencia nos lleva a estudiarla y a interrelacionarla, la litiasis biliar y la pancreatitis en pediatría, ya que la pancreatitis y la principal causa de pancreatitis es la litiasis, que entonces es imposible diferenciarlas o separarlas cuando uno habla de la otra patología, siendo la pancreatitis una de las complicaciones más severas de la litiasis biliar y a la que todos tratamos de evitar. ¿Sí? Bueno, últimamente, hablando de la litiasis biliar, en los últimos años, este, mm, ha sido eh, intensamente estudiada la litiasis biliar en pediatría, ¿sí? Desde diferentes puntos de vista, tanto desde el etiológico, en donde con el advenimiento de la terapia neonatal y con lo que conlleva a una mejora un mejoramiento en la supervivencia de los pacientes críticos, este, con la utilización de la nutrición parenteral y los antibióticos, ha conllevado a un aumento de la litiasis en la etapa perinatal e infantil. Este, También desde el punto de vista, nosotros estamos acostumbrados a hablar de la pandemia infectológica. Bueno, desde hace muchísimos años en la pediatría estamos con una epidemia que es la obesidad pediátrica, que constantemente estamos objetivándola en el consultorio, no solamente desde el punto de vista con el tema que nos atrae, que es la litiasis, sino con otras patologías. Esto ha llevado a que los principales países en los cuales se hace investigación han llevado a reportar índices, un incremento increíble en la realización de colecistectomía en los chicos. En la primera década de este nuevo milenio han reportado más de un 200% de aumento con respecto a los años anteriores, principalmente en el hemisferio norte. ¿Sí? Hoy en día ha dejado de ser una patología de presentación casual para ser una patología de presentación frecuente, y todo servicio de cirugía pediátrica generalmente ya es una consulta diaria. ¿Sí? Pero bueno, tenemos que definirlo y poner en claro bien de lo que estamos hablando para poder establecer un protocolo sencillo de consulta y derivación. Sabemos que la litiasis biliar, bueno, es la presencia de cálculos en la vesícula biliar o en la vía biliar, ¿sí? Mientras que la pancreatitis
has- ha sido definida por el Instituto Inspire norteamericano como este, objetivando dos de los siguientes tres criterios. Un dolor abdominal compatible con una pancreatitis, hallazgos serológicos de laboratorio con aumento de la milasa o de la lipasa y hallazgos en métodos de diagnóstico por imágenes, ya sean ecográficos o tomográficos, ¿sí? Con dos criterios de los tres mencionados, se puede hacer un diagnóstico de pancreatitis. Los factores de riesgo, bueno, últimamente en los últimos 20 años, los factores de riesgo que nosotros los estudiábamos, tenemos múltiples factores de riesgo, pero desde el punto de vista pediátrico, hablando del punto de vista pediátrico, desde la etapa neonatal tenemos de la prematurez con el advenimiento de la nutrición parenteral y la utilización de los antibióticos sistémicos como la ceftriaxona. Desde el punto de vista genético, cada vez se está estudiando más con los genes, el PFIF y el ABCB4. Desde el punto de vista social, con la obesidad y el sedentarismo. Este, cirugías que antes no se podían llegar a practicar, hoy se practican de forma más segura, como las cirugías cardíacas y la utilización de de hemodiálisis y bypass gástricos. Todo conlleva a un aumento de la litiasis pediátrica no hemolítica. Antiguamente teníamos la litiasis pediátrica que solamente lo veíamos, lo detectábamos en los pacientes con la enfermedad hemolítica. Hoy en día el aumento es totalmente inverso. La clínica del examen físico de la litiasis biliar, bueno, por lo general hay un tercio de pacientes que son hallazgos casuales, que son de formas asintomáticas, hallazgos casuales en los cuales se realiza una ecografía abdominal por un cuadro que no tenga relación con hepatobiliar, alguna infección urinaria o algún tipo de control de obesidad, se hace el diagnóstico de litiasis biliar, ¿sí? Esto es algo subjetivo debido a que muchos pueden plantear, digamos, que la ecografía abdominal puede ser, puede ser realizada por algún tipo de dolencia abdominal que pueda atribuirse a la litiasis biliar, ¿sí? Pero el clásico síntoma es el dolor abdominal cólico, el dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, en el hipocondrio, lo cual puede estar relacionado con las comidas, que es postprandial, les duelen a los chicos, puede estar asociado con vómitos, ¿sí? En el examen físico, bueno, el dolor de la palpación en el hipocondrio derecho es característico con el punto de Murphy, un punto duodeno epigástrico puede hallarse también. Siempre tenemos que saber que no es una patología pura y exclusivamente de la vesícula biliar y de la vía biliar. Acá ya hay un problema digestivo, entonces en los puntos duodenales, los puntos epigástricos, pueden estar relacionados o pueden estar presentes en la enfermedad en el examen físico. Pero si detectamos, además del dolor abdominal, fiebre, ictericia y coluria o un dolor constante, ya tenemos que estar sospechando en complicaciones. Y es lo que apuntamos a detectar, primero evitar las complicaciones y después detectar lo antes posible. Como una es la colecistitis, una es la colecistitis que es la infección bacteriana de esa vesícula biliar, en donde el síntoma más común de esta patología es el dolor, este, acompañado por fiebre, vómitos, y fiebre y vómitos, ¿sí? Además de todo lo que podemos llegar a encontrar en los métodos complementarios que vamos a verlo más adelante. Otra de las complicaciones es la migración de ese cálculo que puede obstruir ya sea la vía biliar extrahepática o inflamar o infectar la vía biliar extrahepática o producir la obstrucción del drenaje pancreático y producir una pancreatitis, que aproximadamente en la pediátrica se reporta según los casos en un 7 o un 20%, que se asocia además del dolor, que es como síntoma clásico, la fiebre y la ictericia. ¿Qué hacemos ante la sospecha o ante el hallazgo casual de una litiasis? Bueno, principalmente lo que se debe hacer, se debe estudiar toda la función hepática, en donde incluimos las transaminasas como la GOT, la GPT, la bilirrubina con sus subdivisiones, total, directa e indirecta,
la fosfatasa alcalina, la gamma GT y la medasemia, ¿sí? Por lo general encontramos una elevación de la fosfatasa alcalina en los casos de un cólico biliar, pero ante si encontramos una elevación de las otras enzimas, podemos llegar a sospechar complicaciones. Las transaminasas, por ejemplo, se encuentran elevadas al comienzo de una obstrucción biliar, pero más adelante puede desarrollar una obstrucción más severa y producir un cuadro más colestásico, y producir ya un aumento de las bilirrubinas, con el aumento de la fosfatasa alcalina y de la gamma GT. La le- Dentro del hemograma, una leucocitosis es muy inespecífica, pero puede estar asociado a alguna infección, ya sea de la vía biliar, extrahepática como una colangitis, como una complicación de la vesícula biliar como una colecistitis, o en la pancreatitis. Y por supuesto el aumento de la milasemia este, es uno de los criterios para el diagnóstico de una pancreatitis. Otro método complementario, examen complementario que se debe realizarse es para determinar el grado de severidad y de compromiso de la litiasis biliar, que son estudios por imágenes. La ecografía, el gold standard, por supuesto que es el estudio más difundido, más generalizado, más inocuo, y de fácil realización, que depende de su realizador. ¿Sí? Es principalmente el método complementario inicial de elección, sumamente disponible, en donde los cálculos biliares se ven dentro de la vesícula biliar, muestran una sombra acústica ecogénica típica. ¿Sí? También pueden objetivar todo lo que es la evaluación de la vía biliar extrahepática, si hay dilatación o no hay dilatación de y las características morfológicas del páncreas para determinar y formar un criterio de la pancreatitis. La ecografía endoscópica puede ser de utilidad en los casos muy, muy, muy sospechosos de obstrucción de la vía biliar extrahepática, en los cuales la ecografía extracorpórea no es fácilmente o no lo puede detectar. Aquellos cálculos en los cuales se ocultan por detrás del duodeno puede ser de utilidad. En la pediatría es sumamente difícil realizarlo y practicarlo, ¿sí? También puede utilizarse para la microlitiasis, ¿sí? La colangioresonancia es de muchísima utilidad porque nos detecta la morfología de la vía biliar extrahepática y a ver el compromiso de la vía biliar extrahepática, ya sea de forma congénita o adquirida. Mientras que la RCP, la colangiopancreatografía retroendoscópica, ya es diagnóstica, es algo que utilizamos de forma diagnóstica y terapéutica. Y es muy útil cuando se nos presentan las pancreatitis, la cual nos permite evaluar cualquier anomalía que haya en el conducto o malformación que haya en la vía biliar, tanto de la vía biliar como del páncreas, ¿sí? Es diagnóstica y terapéutica, y actualmente sí la estamos utilizando cada vez en mayor medida en aquellos pacientes que se han requerido. Lo que pasa es que es un estudio que necesita un recurso humano muy especializado y muy adiestrado en la técnica. Bueno, acá vemos las características siempre que vamos a ver. En las primeras diapositivas superiores vemos las características de lo que es una litiasis vesicular, en donde se ve una imagen hiperecogénica dentro de la vesícula con su sombra posterior, ¿sí? Ya sea unas macrolitiasis o unas microlitiasis, ¿sí? En la de abajo lo que vemos es a la izquierda lo que es una imagen clásica de una colecistitis aguda, en donde además de ver la imagen hiperecogénica dentro de la vesícula, vemos un halo alrededor de la vesícula que nos habla de una inflamación de la vesícula. Y en la inferior derecha vemos una dilatación de la vía biliar producido por un cálculo obstruyendo la vía biliar extrahepática. ¿Cómo debemos proceder ante la detección de la litiasis vesicular? Bueno, siempre sabemos que el tratamiento definitivo va a ser un tratamiento quirúrgico. El tratamiento no quirúrgico lo tengo que mencionar, pero la literatura no lo avala como tratamiento en la edad pediátrica, como lo hace el uso desoxicólico, la litotripsia intracorpórea o la calocistotomía con extracción de los cálculos. No están avalados
en la patología pediátrica. Lo óptimo es la colecistectomía, ya sea laparoscópica o convencional. ¿Qué hacemos con las litiasis asintomáticas? Bueno, fundamentalmente con las litiasis asintomáticas son pacientes que no van a llegar a la interconsulta ambulatoria, en la cual pueden ser derivados del servicio de cirugía. Si es una litiasis asintomática, es obvio que ya va a tener la ecografía en mano. Podemos pedir todo el laboratorio completo con el perfil pancreático que hemos hablado y realizar una interconsulta ambulatoria con el servicio de cirugía para valorar la programación de una cirugía, ¿sí? ¿Es necesario realizar la cirugía en las litiasis asintomáticas? Bueno, es tema de, según la experiencia o según los distintos servicios que son consultados, hoy es un tema. Hay algunos servicios que esperan un síntoma para realizar la colecistectomía. Hay otros servicios que realizan la colecistectomía temiendo para evitar una complicación de la litiasis biliar. Este, También lo que realizamos a través de la interconsulta ambulatoria, bueno, es según la programación de la cirugía, si es que se decide la cirugía programada, se hace una interconsulta con nutrición, una profilaxis quirúrgica y es un seguimiento clínico para determinar la causa y, por supuesto, los signos de alarma, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando hay una litiasis vesicular ya clínicamente demostrada? Bueno, tenemos que determinar que sea una litiasis como es una no complicada o una complicada. Una no complicada es solamente aquella litiasis en la cual produce dolor abdominal sin otra sintomatología, en donde los pacientes pueden llevar una vida social hasta llegar a la fecha de cirugía sin ningún tipo de compromiso, donde se hace una interconsulta ambulatoria por cirugía para programar esta vez, no se valora, se programa una cirugía y obvio una interconsulta con servicio de nutrición y profilaxis quirúrgica y seguimiento estricto con signos de alarma hacia los padres. En cambio, la litiasis complicada necesita ser derivada sí o sí e internada en el centro de derivación asistencial para su control, tratamiento y programación de cirugía o cirugía de urgencia. Hemos hablado que es imposible hablar de pancreatitis y no relacionarla con la litiasis, con la litiasis de la vía biliar. Durante nuestra formación como médicos, hemos estudiado innumerables etiologías o hemos estudiado numerosas formas eh, de estudiar a las pancreatitis. Sabemos que por definición se tienen que tener dos criterios de los tres criterios que hablamos en un comienzo: el dolor, las muestras serológicas y el diagnóstico por imágenes, ¿sí? Hay muchísimas causas que nos hicieron estudiar siempre de etiologías de la pancreatitis. En la pediatría es una patología íntimamente relacionada con la litiasis biliar, aunque la parte genética hoy en día se está estudiando cada vez más también, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos con la pancreatitis? Sí, es obvio que es una patología que no la podemos manejar ambulatoriamente. Ya tiene que ser, estamos hablando de que ya tiene que ser derivada a un centro asistencial en donde pueda tratarse tanto la complicación, hablando de una pancreatitis asociada a litiasis, como su etiología, ¿sí? Ante un episodio, generalmente nosotros acá en el hospital lo que hacemos es pedimos laboratorio, tenemos la posibilidad de pedir amilasa y lipasa y hacemos estudios por imágenes que es la ultrasonografía. Pero ante episodios recurrentes podemos llegar a profundizar los estudios ya para determinar si son pancreatitis de causa litiásica o hay algún tipo de asociación con algún tipo de malformación de la vía biliar. Entonces siempre tenemos que tener presente que la tomografía, la colangiografía y las retrógradas, así como el estudio genético, son valideros. ¿Qué hacemos en las pancreatitis? Nosotros cuando están internados, bueno, fundamentalmente este, depende de la gravedad y depende del cuadro de pancreatitis, que lo vamos a ver un poquito más adelante. La infusión con solución fisiológica o Ringer es sumamente necesario para el tratamiento de la pancreatitis y lavar ese proceso inflamatorio. Sonda nasogástrica solamente en los casos de pancreatitis severa. Analgesia, en un comienzo utilizamos los narcóticos y se pueden
luego utilizamos la morfina o la meperidina. Antiguamente se inducía a evitar la utilización de la morfina como analgésico, ¿sí? Porque producía una contracción en el esfínter de Oddi y producía mayor obstrucción de la vía biliar. Hoy en día está en revisión esos estudios. Este, mm, ¿Qué hacemos con la alimentación? La alimentación enteral es fundamental, ¿sí? Lo óptimo es si el dolor lo permite, y acá el dolor es el punto cardinal para empezar con la alimentación enteral. Lo ideal sería empezar dentro de las primeras 36 horas, ya sea por vía oral propiamente dicha, o por medio de la sonda nasogástrica para mantener el trofismo, la inmunidad y el balance inmunitario, si es que, vuelvo a repetirlo, si es que el dolor lo permite, ¿sí? Antibióticos, no utilizamos antibióticos profilácticos, salvo que encontremos algún tipo de complicaciones ya con infecciones sistémicas, no en las necrosis estériles, sino en las complicaciones con infecciones sistémicas o en las necrosis infectadas, o encontramos una colangitis o hay alguna falla multiorgánica. ¿Sí? Bueno, como decía al comienzo, determinar el grado de severidad de la pancreatitis, nosotros lo hemos estudiado con los criterios de Ramsay, los de Glaudos modificados, y en la pediatría es muy difícil llegar o comparar o que haya algún tipo de similitud. Sí se está estudiando para determinar algún criterio pediátrico de pancreatitis, en donde hacen menciones mucho o toman mucho en cuenta lo que son el recuento de glóbulos blancos, el aumento de la urea en sangre, la disminución del calcio iónico, y la tomografía, el índice de severidad tomográfico para determinar qué grado de pancreatitis pediátricas tenemos, en donde la Asociación Nacional de Norteamérica de Patología, Gastroenterología y Nutrición ha determinado ciertos cuadros para determinar el grado o la severidad de la pancreatitis, ¿sí? En donde podemos determinar si además de la pancreatitis o si cumple los criterios de pancreatitis hay algún tipo de falla multiorgánica. Si no hay falla multiorgánica, si hay algún tipo de lesión local, o hay algún tipo de enfermedad de morbilidad. Si es que no hay, podemos hablar de una pancreatitis moderada, pero si es que la hay, podemos hablar de una de moderada a severa. Mientras si es que llega a haber una falla multiorgánico, esa falla multivarica, si sobrepasa las 48 horas, ya es una pancreatitis severa, mientras si no podemos controlar la falla multiorgánica dentro de las 48 horas, podemos estar hablando de una pancreatitis moderada severa. El tratamiento de la pancreatitis, por supuesto que nosotros hacemos el lugar a la etiología, por supuesto, ¿sí? En pediatría tenemos la pancreatitis litiásica como principal agente etiológico, entonces es fundamental realizar la colangiografía retrograndoscópica, ¿sí? No solamente diagnóstica, sino terapéutica. Los estén pancreáticos son, en la pediatría son muy pocos utilizados, se lo puede utilizar como método de rescate ante las papilotomías reiteradas, ¿sí? Y por supuesto tratar lo que son las complicaciones ante los pseudoquistes pancreáticos. Se pueden utilizar los drenajes percutáneos o endoscópicos guiadas por tomografía o ultrasonografía o ecografía. En la cirugía, las pancreatitis, aquellas severas en las cuales producen las necrohemorrágicas, aunque son sumamente raras, pero actualmente estamos cursando con un paciente con pancreatitis necrohemorrágica, se puede hacer la necrosectomía o el debridamiento, ¿sí? Pero sí las intervenciones quirúrgicas acá son necesarias para lavar todo ese líquido inflamatorio, ese líquido pancreático que se extrapone al órgano y se derrama en la cavidad abdominal y la colocación de drenajes, ¿sí? Entonces, punto número uno, el tratamiento de la pancreatitis aguda de origen litiásico es el tratamiento de la vía biliar que origina la litiasis, ¿sí? Y punto número dos es el tratamiento de las lesiones y las complicaciones locales.
Por ejemplo, acá podemos observar, digamos, una retroendoscópica en donde se ve una malformación, una obstrucción de la vía biliar distal, ¿sí? Esto daría la impresión de, digamos, que no se puede objetivar una litiasis en la colangio de la izquierda, pero en la derecha se ve sí la imagen radio lúcida de los cálculos en la vía biliar extrahepática para su control y tratamiento. ¿Cómo evoluciona la pancreatitis? Porque muchos de los temas que tenemos es cuándo hacemos la cirugía ante un paciente que cursa con una pancreatitis litiásica, cuándo hacemos la cirugía. Bueno, estadísticamente, dentro del 50% van a hacer una nueva pancreatitis los pacientes pediátricos que tuvieron una pancreatitis aguda con patología biliar. Y de esos el 50% lo van a hacer en 6 meses. Nosotros actualmente en nuestros servicios esperamos un mes luego de la resolución de la pancreatitis, de forma ambulatoria lo podemos esperar, para realizar la resolución de la patología biliar. Esto lo estamos viendo y estamos en revisión para ver si podemos resolucionarlo en el mismo tiempo quirúrgico, a realizar el tiempo quirúrgico en el mismo momento de la internación, una vez resuelto el proceso agudo de la pancreatitis aguda. Son temas de controversia, como venimos diciendo, digamos, cuándo resolverla. Hay algunas veces que la litiasis coledociana, si tenemos una litiasis coledociana, podemos hacer un tiempo de RCP este, con la colestectomía inmediatamente en el procedimiento quirúrgico para evitar los tiempos anestésicos. Nosotros particularmente preferimos, y esto más depende de el trabajo en equipo y la experiencia y la disponibilidad que uno tenga con los endoscopistas que practiquen las RCP. Nosotros particularmente lo que hacemos es realizar la RCP y a las 72 horas, si no es que hace una pancreatitis, realizar lo que es la colestectomía. ¿Sí? Muy bien, hay muchísimo más para hablar de pancreatitis, pero creo que no tenemos que perder el fundamento de eh, la pancreatitis como consulta ambulatoria relacionada a la litiasis biliar. Así que estoy abierto a cualquier pregunta que haya surgido de la presentación. Gracias. Bueno, si no hay preguntas, por supuesto, despedirnos de estas charlas de consultas frecuentes en cirugía pediátrica y por supuesto a través de la OCDE estar abierto a que el próximo año podamos ampliar el temario con algunos temas que seguramente tienen para realizar consultas desde el punto de vista clínico. Así que estamos abiertos a través de la OCDE que nos puedan sugerir el temario para el año que viene. Desde ya, muchísimas gracias.